Bueno, vamos a estudiar la última carta, 7 iglesias, 7 cartas, y ahora estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de la Odisea. Una iglesia orgullosa, tibia e indiferente. Fíjese qué características de esta iglesia, ¿verdad? Hoy nos toca entonces estudiar esta iglesia. Así que vamos a compartir un poquito la pantalla para que podamos aprender juntos lo que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Ok? Fíjense que hay nombres que no se ponen, dicen por ahí, ¿verdad? Hay nombres que no se ponen para nada. Por ejemplo, a una mujer nadie le va a querer poner Jezabel, ¿verdad? O a un hombre, a lo mejor un personaje en la historia complicado, nadie le va a querer poner ese nombre como Nerón, ¿verdad? A un varón, ¿sí? Si tuvieras que ponerle un nombre a una iglesia, ¿qué nombre no le pondrías? Fíjate, esa es la pregunta. ¿Qué nombre no le pondrías a una iglesia? Si tuvieras que ponerle un nombre a una iglesia, ¿qué nombre no le pondrías a esa iglesia? La verdad, yo no le pondría la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque la iglesia de Corintios, el problema era que era una iglesia con demasiados problemas. O qué tal la iglesia de Sardis, ¿verdad? Una iglesia que estaba muerta. O qué tal el nombre de la Odisea para una iglesia. Creo que son nombres que usted y yo nunca podríamos a ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque son iglesias que vemos registradas en la Biblia con demasiados problemas. Por ejemplo, la Odisea, nos vamos a dar cuenta que no hay nada bueno que elogiar. No hay ninguna alabanza. No hay algo que ellos hayan hecho que uno podría haber dicho, ¿es esto algo bueno? Es curioso que en 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, el Señor no tiene reproche. Tiene alabanza, pero no tiene reproche. Pero en esta iglesia, la Odisea, hay reproche, pero no hay alabanza. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis, capítulo 3, la última iglesia de estas 7 iglesias que el Señor Jesús envía el mensaje por medio de su siervo Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 14 al verso 22. Vamos a darle lectura. Fíjese lo que dice la escritura. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta? Un mensaje a lo mejor un poco fuerte para nosotros. Y recuerde que siempre estamos buscando una aplicación para nuestra iglesia, pero no solamente para nuestra iglesia, también en la vida personal de cada uno de los que estamos escuchando, viendo esta transmisión. Yo creo que el Espíritu Santo quiere algo con nosotros el día de hoy, porque es un mensaje fuerte. Vamos a estarlo analizando
más adelante, ¿ok? Vamos a hablar un poquito, poner un poquito de contexto, porque déjenme decirle que la ciudad muchas veces es un contexto que afecta a la misma iglesia. Cómo la iglesia está puesta, cómo la iglesia está ahí, va a afectar a la misma iglesia. ¿Sabe que la Odisea estaba ubicada a unos 60 kilómetros al oeste de Éfeso y a unos 70 kilómetros de Filadelfia? Usted recuerda que íbamos en el recorrido hacia arriba, desde Éfeso hacia arriba, llegamos a Pérgamo y empezamos a bajar hasta llegar ahorita a la Odisea. Saben que esta ciudad de la Odisea tenía dos ciudades hermanas, que era Colosas a unos 15 kilómetros y Herápolis a unos 10 kilómetros al norte. Si nosotros pudiéramos ver un mapa, déjenme ver, aquí tengo un mapa. Si nosotros pudiéramos ver este mapa, nos diéramos cuenta que en ese cuadrito rojo, no sé si se alcanza a ver, dice la Odisea en medio. Arriba está Heriápolis y abajo está Colosas. Ahora, es muy importante esto, muy importante que ustedes vean dónde se encuentra la ubicación de la Odisea, que tiene dos ciudades hermanas, mejor dicho, que es Heriápolis hacia arriba y Colosas hacia abajo, ¿ok? Vamos a volver otra vez a nuestra diapositiva. Entonces, viendo esto, es muy importante también saber que la Odisea tenía un cruce de 3 caminos más importantes de la región. ¿Por qué? Porque esto favorecía grandemente su desarrollo comercial. A la vez, su dinámica vida económica la convirtió, escuche bien, en un gran centro financiero y banquero. La Odisea llegó a ser la ciudad más rica del valle del río Lico y uno de los centros comerciales más poderosos del mundo. Debido a su tierra fértil, sus rebaños, escuche bien esto, producía una lana que era mundialmente famosa en ese tiempo por su brillo y por su color negro azulado. No se sabe si es que las ovejitas daban ese color o entraban en un proceso de teñir, no se sabe bien, pero sí se sabe que la Odisea, esta ciudad, era reconocida por su industria textil. ¿Ok? Explotaba lujosas telas y tapetes con enorme ganancia para la ciudad. Algo también importante es que la Odisea era sede de una floreciente escuela de medicina, famosa por ser el lugar donde fabricaban un ungimiento especial de colirio para la oftalmología, y también dice que había algo para los oídos. ¿Ok? Ahora, algo importante, hermanos, es que debemos de tener en claro, es que había dos problemas graves en la Odisea. El primer problema de la Odisea era la carencia de agua y el problema del orgullo y de la autosuficiencia. ¿Sabe que esos eran dos problemas gravísimos que tenía la iglesia de la Odisea? La ciudad carecía de agua. Las ruinas de la ciudad muestran un sistema de acueductos que traían agua desde las fuentes termales. Cuando esas aguas llegaban a la Odisea, estaban tibias y sucias, saturadas de minerales, produciendo vómitos y náuseas a las personas. Entonces, ese era un gran problema que había. El otro problema de que hablábamos es que la Odisea era muy orgullosa por sus riquezas. Se cuenta que hubo un terremoto ahí por el 60-61 antes de Cristo y la devastó junto con muchas ciudades de Asia. Unas metrópolis como Sardis solicitaron la ayuda para su reconstrucción. No sé si recuerda, porque eso lo platicamos cuando vimos la iglesia de Sardis. Pero la Odisea no aceptó esa ayuda. Muchos ricos de la ciudad colaboraron voluntariamente y la Odisea se alzó sola. La Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos, sin ninguna ayuda. Eso
produjo en ellos una ilusión de suficiencia, superioridad y prepotencia que les cegaban los ojos al ver la realidad de su lamentable condición espiritual. Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que vamos a ver en la ciudad se reflejan en la misma iglesia. Estas tres industrias, las finanzas, la lana y la producción de colirio, se hallan presentes en esta carta que se escribe a la Odisea. Algo muy importante es que la Odisea tenía un centro cambiario también. Se dice que de los primeros bancos estuvieron en la Odisea. Así que era una iglesia próspera, una ciudad próspera, ¿verdad? Una ciudad que pareciera ser que ellos se sentían autosuficientes, creyendo que ellos podían sacar adelante todo lo que ellos se pudieran poner como meta. Ahora, hablemos un poquito de la iglesia, ¿ok? Como las otras iglesias, no se sabe quién la fundó. Algunos piensan que fue por el ministerio del apóstol Pablo, registrado en 19:10. Pero si somos sinceros, cuando Pablo escribe a la iglesia, en especial a la iglesia de Colosas, pareciera que Pablo no pudo haber fundado la iglesia de la Odisea, como bien sabemos que Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Entonces, algunos piensan que la fundó Epafras, debido a que se dice que él fundó la iglesia de Colosas. Entonces, si Epafras fundó la iglesia de Colosas, también pudo haber fundado la iglesia de la Odisea. Pero también algunos han sugerido a Arquipo, el hijo de Filemón, ya que las constituciones apostólicas del siglo IV mencionan a Arquipo como el obispo de la Odisea. Así que a lo mejor eso pudo haber sido. Miren lo que dice Colosenses 4:12 al 16. Dice lo siguiente: os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplido en todo lo que Dios quiere. Vean el verso 13. Porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se da cuenta? La Odisea y Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y cuando esta carta fuera leída entre vosotros, o sea, la carta a los colosenses, ¿verdad? Haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses, o sea, de la iglesia de la Odisea. Y la de la Odisea, que la leáis también vosotros. Pareciera ser entonces que el apóstol Pablo envió una carta a la iglesia de la Odisea, pero no sabemos qué pasó con esta carta. Esta es una evidencia interna sobre la iglesia de Colosas, pero también sobre la iglesia de la Odisea. ¿Cómo aparece aquí en la escritura en Colosenses? ¿Ok? Esto nos puede hacer ver entonces que la iglesia realmente existió, que el apóstol Pablo da testimonio y así el apóstol Juan va a enviar esta carta de Apocalipsis. Recordemos la estructura del mensaje de la iglesia. Aquí vamos a encontrar al escritor, el destinatario, la iglesia, que ya sabemos que es la iglesia de la Odisea, y va a haber un elogio. Vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. No hay un elogio, si se da cuenta. No hay un elogio a esta iglesia, ¿ok? Por eso, si no hay un elogio, va a ser complicado para nosotros el entender, porque ya hemos estado nosotros acostumbrados a que siempre se dé un elogio. Lo que no ha habido en otras iglesias es reproche, pues en esta comienza con el reproche. Hay un reproche, hay un consejo, está la disciplina, pero también hay
una promesa. Me encanta, ¿verdad? Me encanta porque nuestro Dios, a pesar de que nosotros fallamos, Él siempre permanece fiel y nos da oportunidad de arrepentimiento. Bueno, entonces, como vemos aquí, comencemos con el destinatario de la carta. Como hemos concluido, ¿verdad? Que el ángel de la iglesia es el pastor o el encargado de la iglesia y también los destinatarios de la misma iglesia de la Odisea. Y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea. Y luego dice quién es el remitente, el escritor. Y eso es importante porque siempre aparece cómo el Señor Jesucristo se presenta. Y aquí vemos que se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces veamos cada uno. El amén. Me llama la atención porque pone el amén. Lo que él está queriendo decir es que él es el firme o seguro. Implica solidez, constancia, estabilidad, lealtad y confianza. Sugiere certeza en todas sus promesas. Todas las promesas que el Señor hace es en el sí y el amén. Es el Dios del amén. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de los Corintios. Segunda de los Corintios, capítulo 1. Segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mire lo que dice la Escritura. Segunda de los Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Lo que está diciendo aquí es que todas sus promesas tienen que ver con fidelidad, veracidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es veraz. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que todas las promesas de Dios es en Él y en el verdadero. Por eso debemos de confiar por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y también, hermanos, en Isaías 65:16 se le conoce a Dios como el Dios del amén. Así que esta idea transmite algo, hermanos. Transmite de que lo que es verdadero, establecido y digno de confianza. Lo que está diciéndole a la iglesia es: el que escribe esta carta es digno de confianza, pero también es el testigo fiel y verdadero, o el veraz, totalmente confiable. Es una aclaración al amén que acabamos de ver, ¿verdad? El ser fiel hasta las últimas consecuencias. Así como sus palabras, también nos había dicho que sus palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5 y Apocalipsis 22:6 nos va a decir que sus palabras, que esas palabras que está diciendo son fieles y verdaderas. Si sus palabras son fieles y verdaderas, pues solamente es un reflejo de lo que es nuestro Dios, el testigo fiel y verdadero. El principio soberano de la creación. Recordemos que Pablo en la carta de los Colosenses está escribiendo porque hay una herejía que estaba introduciéndose a la iglesia, y como estaba muy cerca la iglesia de la Odisea de Colosas, a lo mejor también por ahí se estaba metiendo esta herejía, y esta herejía estaba enseñando que Cristo era un ser creado, no que Él era el creador, sino que Él era un ser creado. Pero cuando vemos aquí que Él es el principio de la creación, el origen, el principio, la palabra arge en griego, no deberíamos de interpretar la palabra en una forma pasiva, como si Jesús fuera creado o recreado, sino de una manera activa, porque Jesús es quien genera, quien trae la existencia, la creación. Entonces, Jesús es el creador, no es el que fue creado, ¿ok? Saben que estos títulos que acabamos de ver, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio o soberano de la creación, estos títulos van en contra del comportamiento de la iglesia de la Odisea. Ellos eran inconstantes e indefinidos, la vacilación y el titubeo. La iglesia de la Odisea tenía que aprender que el Dios que creó todas las cosas exige un compromiso incondicional. Es por eso que se presenta de esta manera el Señor Jesucristo.
¿Ok? Entonces, si ustedes están conmigo ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, pasemos ahora al verso 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Déjeme enseñarle este texto de una manera a lo mejor diferente a lo que usted ha escuchado siempre, porque siempre hemos dicho que este texto, hermanos, habla de la característica del cristiano. Si el cristiano es muy caliente, es que tiene una intimidad con el Señor tremendo, ¿verdad? Si el cristiano es frío, es porque se ha enfriado. Y el cristiano que es tibio es aquel que no se define, ¿verdad? Si ser caliente o ser un cristiano frío. Yo creo que hay otra manera de interpretar este texto que en la espiritualidad de las mismas personas. Recuerde, le está hablando a la iglesia y que también tiene que ver el contexto, hermanos. Tiene que ver el contexto de esas aguas termales, esas aguas frías que salían de las dos ciudades que ahorita vamos a estar analizando. ¿Se acuerda que les dije que esta iglesia no tenía elogio o alabanza? En esta iglesia no hay elogio a la iglesia, pero sí habrá reproche. Esta iglesia no tiene nada que ser elogiado. Anteriormente habíamos visto la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, que no hubo reproche, pero siempre ha habido alabanza. Esta iglesia es un contraste entre estas dos iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia. Esta iglesia es nauseabundo, ni refresca, ni relaja, mucho menos se puede tomar. Fíjese que John MacArthur en su comentario nos dice lo siguiente: algunas iglesias hacen al Señor llorar, otras las hacen irritarse, pero la iglesia de la Odisea lo hizo vomitar. Esto lo menciona John MacArthur en su comentario Apocalipsis. Qué tremendo, ¿verdad? Que una iglesia haga vomitar a nuestro Dios. Ok, ¿cuál es el reproche, hermanos? Fíjense lo que dice la escritura. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que le está diciendo, tú no eres frío ni caliente, ¿verdad? Eres tibio. Eso es lo que le está diciendo. Tú eres tibio. Recuerda que dijo el Señor Jesús, yo conozco tus obras. El diagnóstico que hace de la Odisea es mucho más severo de todas las demás cartas. Sin perder tiempo preparándonos con elogios secundarios, Jesús va directo al grano. El ángel de la Odisea le provoca náuseas, la iglesia le provoca náuseas, ni fría ni caliente. Ineficacia era la iglesia, no tenía eficacia. Como el agua de la Odisea no servía ni para sanar ni para refrescar, era un agua inútil. ¿Se acuerdan lo que les decía, lo que les comentaba ahorita, de que la iglesia, la ciudad tenía grandes problemas con el agua? La ciudad tenía que transportar el agua mediante sistemas de canalización, aunque en buena parte de acueductos del sur era subterráneo. Al acercarse a las inmediaciones de la ciudad, el agua se distribuía por tuberías de piedra y esto hacía que la Odisea fuera vulnerable a cualquier ejército. ¿Por qué? Porque nomás le cortaba el suministro de agua y quedaban sin agua, ¿verdad? Entonces ahí estaba complicado. Esta agua era sometida al calor por su circulación externa y al carbonato de calcio que contenía, por lo cual llegaba a la ciudad, el agua era tibia y era un agua que daban ganas de vomitar cuando uno la olía. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Pareciera ser que había esos acueductos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que ya le había dicho que arriba estaba Hierápolis y abajo estaba Colosas? Pues las aguas de Hierápolis eran muy conocidas porque había aguas termales ahí. Entonces, el agua termal lo que a uno le ayuda
Es cuando uno está enfermo, ¿no es cierto? Que uno le dice, ve a donde hay agua termales, métete ahí porque esas aguas son sanadoras, ¿verdad? Y se dice que el agua de Colosas era un agua refrescante, un agua fría. Entonces, hermanos, lo que está diciendo el texto aquí, no tanto es si uno como cristiano es ferviente al Señor o no lo es, porque siempre hemos visto que el caliente es el bueno y el frío es el malo. No pareciera ser que tanto caliente como frío es bueno, porque caliente tenía sus propiedades, ¿verdad? Y fría tenía sus propiedades refrescantes. Lo que el Señor está diciendo es esa tibieza, esa agua que no sirve para nada, esa agua que produce náuseas, esa agua que no se puede ni tomar. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? Si Heriápolis sería una ciudad famosa por sus aguas termales, Colosas por su agua fría y sabrosa, pero la Odisea tenía fama de que su agua era totalmente mala. Y así estaba la iglesia, ¿ok? Por esa agua tibia, sucia, con un color que provocaba náuseas. Su agua no era caliente como la de Heriápolis, ni fría como la de Colosas, sino era tibia como la iglesia. Esta ilustración nos hace ver la analogía del agua tibia, que era repugnante y provocaba náuseas. El pensamiento de Jesús clarifica la tibieza como la peor condición. La única actitud que no tolera aquí es la indiferencia. Pareciera ser entonces que la iglesia no le importaba tener una relación íntima con Dios. Fíjense lo que dice aquí un comentarista, hermanos, me llamó la atención. El comentario Apocalipsis dice lo siguiente. Aunque es sin duda cierto que Dios se opone a cualquier intento de un doble juego de espiritualidad, esta interpretación no consigue captar el objetivo de la analogía. El calor no siempre es un símbolo positivo en la Biblia, ni el frío significa en todos los casos algo negativo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, es que caliente es positivo, frío es negativo. Un cristiano caliente, un cristiano frío. Entonces lo ven como negativo, positivo, ¿verdad? No, dice, eso no tiene nada que ver. En la literatura antigua, el agua fría es más a menudo un símbolo positivo que la caliente. En realidad, dice, lo que quiere decir es que mientras el agua caliente o fría desempeña importantes funciones, incluso a veces como bebida, o no es así en el caso del agua tibia, que ha de calentarse o más bien dejarse en una sombra para que se enfríe. Igual que algunos remilgados laodicenses se quejaban de que el agua de la ciudad les producía náuseas. Jesús dice a los delicados cristianos de la Odisea que así es exactamente como se siente él con respecto a ellos. Entonces, hermanos, no es que esté hablando del grado de espiritualidad de una persona, de que si es fría no es nada espiritual, o si es muy caliente es muy espiritual. No, lo que está hablando es de la indiferencia de la misma iglesia. Así que, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el reproche que le está diciendo Jesús a la iglesia. Ahora, vayamos por favor al verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, qué palabras tan fuertes del Señor Jesús hacia una iglesia. Déjenme hacer un contraste, hermanos, de cómo la iglesia se veía a sí misma y cómo Jesús la veía. Este contraste tiene que ver con esto. Ellos decían, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ella se veía como una iglesia rica,
como una iglesia autosuficiente, como una iglesia orgullosa, porque decía que no tenía ninguna necesidad. Y cuidado, porque cuando decimos que no tenemos necesidad, hasta podemos decir que no tenemos necesidad de Dios. Ahora, esto es como la iglesia vista por sí misma. Pero esto no está bien visto, porque el Señor Jesús les va a decir, ¿sabes qué? Yo te veo de otra manera. Yo te veo desventurado. La palabra desventurado es infeliz. Yo te veo miserable, le dice a la iglesia. Yo te veo pobre, yo te veo ciego y te veo que estás desnudo. Ahora, esto, el verdadero diagnóstico de Jesús, cómo el Señor Jesús veía a la iglesia y cómo la iglesia se veía a sí misma. Es un contraste tremendo, hermanos. Porque mientras ellas decían, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, hay soberbia, hay orgullo, ¿sí? Recuerda lo que les contaba, que ahí por el 60-61 había habido ¿cómo se llama? Un terremoto, y que todas las ciudades como Sardis, pidieron ayuda al gobierno, ¿verdad? La iglesia de la Odisea dijo, no, nosotros no los necesitamos, nosotros solos vamos a levantar, y levantaron, y levantaron la ciudad. Y por eso ellos se sentían autosuficientes. ¿Saben que la palabra rico que aparece aquí puede apuntar tanto a posesiones materiales como a posesiones espirituales? La evidencia indica de que la iglesia había adoptado las normas de la Odisea, de la ciudad, y se había transferido al ámbito espiritual. O sea, lo que había sucedido en la ciudad, ahora en la iglesia estaba sucediendo. Creyéndose ellos ser óptimos, eran pésimos, dice Jesús. Debemos de tener presente que era una ciudad orgullosa por su riqueza, ¿ok? Dicen que por el año 17 hubo ¿cómo se llama? Un terremoto, y que ahí sí pidieron ayuda. Pero en este tiempo que hubo por el 61, 62, que hubo este terremoto, ellos dijeron, no, nosotros podemos solos. Esta iglesia tenía mucho orgullo de ser independientes y de su capacidad para ayudar a los otros pueblos, porque dijeron, nosotros podemos con nosotros mismos y podemos ayudar también a los otros pueblos. Se jactaban de su autosuficiencia y pensaban que no necesitaban nada. Obviamente, la iglesia pensaba que no necesitaba a Cristo. Eran ciegos espiritualmente. ¿Se pueden creer esto, hermanos? Una iglesia decir, yo soy tan suficiente que ya no necesito a Dios. Uy, tremendo. ¿Sabe que este diálogo procede en 3 pasos? Número 1, la opinión de soberbia que tienen ellos de ellos mismos. La verdad de la triste condición de ellos. Y el consejo que Dios le va a dar para remediar esa situación. Y ese consejo lo encontramos en Apocalipsis 3:18. Leamos 3:18, hermanos, para que veamos ese consejo que le da el Señor Jesús. Por tanto, yo te aconsejo, fíjate, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, viene aquí lo que nosotros llamamos el consejo, ¿ok? El consejo. El consejo tiene que ver con lo que Cristo aconseja a la iglesia de la Odisea, que compraran de él esas 3 cosas que tienen que comprar de él. ¿Qué es lo que tienen que comprar? Número 1, oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, y unge sus ojos con colirio para que veas. Yo no sé si usted se da cuenta, pero aquí es algo muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que ellos estaban orgullosos. Primero, yo soy rico, tengo plata, tengo oro, ¿verdad? No, 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 no. Compra oro refinado de mí, les dice Cristo. Y ese oro refinado en fuego para que seas
para que seas rico, ¿verdad? Curioso que se dice que los bancos, la Odisea tenía mucha casa de cambio, ¿verdad? Muchos bancos. No, no vayas a esos bancos, vení a mí y comprame eso, ¿ok? ¿Se acuerdan también de la industria textil? Que ellos decían que tenían las mejores prendas para vestir, tenía la mejor lana negra, tenía las mejores ropas. No, esos no sirven. Ven a mí, les dice el Señor Jesús, y compra vestiduras blancas para vestirte. Y se acuerdan también que la medicina, la ciudad era muy importante por el colirio que hacían. No, 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 ese colirio no sirve, el que sirve es el que yo te voy a dar. Úngese con sus ojos con colirio para que vean. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted se da cuenta, la visión que ellos tenían de sí mismos no era una visión correcta. Hay un pasaje, a ver si lo encuentro, lo tenía por aquí, pero lo dejé, no lo señalé. Es un pasaje donde el Señor, donde nuestro Dios pide a los que han vuelto que se acerquen a Él, que vengan y que compren. Creo que es 65. Déjenme ver nomás. Hay una invitación de Dios que dice que vengan y compren a mí, pero que no se hará con pago, ¿verdad? Que es gratis. Entonces le debo esta cita, pero me gustaba mucho porque da exactamente lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir. Aquí está, mire, es 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, la Odisea decía que tenía mucho dinero, ¿verdad? A los que no tienen dinero, ¿qué tienen que hacer? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta misma invitación de Isaías 55:1 se lo está haciendo a la iglesia, ¿verdad? Vengan, vengan, vengan a mí, vengan a mí, porque si no, dice, habrá una disciplina, ¿ok? Habrá una disciplina. Dice que el Señor reprende y castiga a los que ama. Por lo tanto, la iglesia debe ser celosa y debe de arrepentirse. ¿Se acuerda lo que dice Proverbios también? Que Él como padre disciplina a sus hijos. También lo dice el escritor de Hebreos, esta misma verdad. Entonces el Señor reprende y castiga a los que aman. Si el Señor no nos reprende y no nos castiga, hermanos, es porque a lo mejor no está ese amor de Dios hacia nosotros. No somos sus hijos, pues, en pocas palabras. Si Dios no trabaja con la iglesia, entonces deberíamos de ver si el amor de Dios está ahí. Por lo tanto, la iglesia debe ser celosa y debe de arrepentirse. Es curioso que en el texto griego la palabra celosa y la palabra caliente que aparece vienen de la misma raíz. ¿Por qué? Porque la palabra celosa, la iglesia debe ser celosa, debe estar ferviente en el Señor. Esa es la idea, ¿verdad? Y la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse es un giro de 180 grados, ¿verdad? La palabra arrepentirse también, el verbo que aparece ahí es hazlo una vez y va a tener repercusiones siempre. Entonces debemos de entender esto que nos dice la palabra de nuestro Dios. De ahí pasamos al gran texto de Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Creo que lo dije en un sermón hace poquito, hermanos. Nosotros malinterpretamos este texto y nosotros lo que hacemos es que cuando estamos evangelizando, le decimos a la persona, mira, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, abrile la puerta. No, esto es a creyentes, esto es a una iglesia, esta es a la iglesia de la Odisea, esa iglesia que quería tener alejado a Dios, ¿verdad? De la misma iglesia. Y el Señor Jesús diciendo, estoy tocando.
llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a tener intimidad con él, voy a entrar, voy a cenar con él y él conmigo. O sea, en pocas palabras, el Señor Jesús dice, yo voy a ser el anfitrión, porque no sé si sepan, hermanos, que cuando personas querían tener una amistad grande en el Medio Oriente, era la mesa lo que hacía decir cómo estaba esa intimidad en esa relación de amistad. Y entonces cuando el anfitrión invitaba a una persona, le ponía todo en la mesa. Era tanta la confianza que entraban, como nosotros decimos, hasta la cocina, ¿verdad? Y hasta la cocina es que entraban. Entonces, el Señor Jesús lo que le está diciendo a la iglesia es, miren, arrepiéntense. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios queriendo tener intimidad con su iglesia. Dios queriendo ser cercano con cada uno de nosotros. Yo no sé cuál es tu condición, hermano, ahorita. Yo no sé si estás alejado o no estás alejado de Dios. Yo no sé si tu orgullo te está ganando. Lo único que sé es que Dios sigue tocando la puerta de tu corazón, diciendo, hijo mío, déjame tener relación contigo, déjame tener intimidad contigo. Ahora, curioso, ¿verdad? Que este texto es inspirado por el Espíritu Santo, pero es Juan quien escribe estas palabras del Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Juan es el apóstol de la comunión, es el apóstol que habla de la intimidad con Dios, es el apóstol que habla de la relación con Jesús. Eso es lo que me llama la atención, hermanos. Yo estoy a la puerta y llamo. Y está haciendo la misma invitación hoy en día. Estoy a la puerta llamando, llamando. Y si abres, hay una promesa. ¿Qué promesa es la que hay? Al que venciere, ¿qué va a pasar con el que venciere? Cristo lo hará que se siente con él en su trono. Cristo lo hará que se siente con él en su trono. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Bueno, él lo ilustra y dice, como yo he vencido y también me he sentado con el trono con mi Padre, así también va a pasar con ustedes. Eso tiene que ver con autoridad. Eso no quiere decir que vamos a ser igualitos que Cristo. No, no, no. No está diciendo eso. Porque hay gente que piensa que vamos a llegar como Cristo, ¿verdad? No, no, no. Nosotros vamos a estar al lado de nuestro Dios. La presencia del Señor Jesucristo estará con nosotros. Nosotros podemos estar sentados con Él, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que estamos justificados, que ya somos sentados con Él, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos. Como yo he vencido, ahora Cristo se ha sentado con su Padre. Y pongo ahí, hermanos, Cristo nos sirve como espejo, como ejemplo, ¿verdad? Para lo que Él nos quiere enseñar. Y termina la carta como siempre termina. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se da cuenta que siempre terminó con lo mismo? Este mensaje concluye como todas las cartas anteriores, exhortándonos a estar alertas a la voz de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es entonces, hermanos, lo que nos quiere decir a nosotros hoy en día? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? La Odisea había hecho de la riqueza material la meta de su vida individual y hasta congregacional. Y la base de su confianza. En su cómoda seguridad económica encontraban una falsa seguridad espiritual. Esto me hace recordar a aquel fariseo en Lucas capítulo 18, no sé si recuerda, ¿verdad? Aquel fariseo que sube al templo a orar y que no se acuerda de Dios, no se acuerda ni dónde está, porque dice la escritura que oraba para sí mismo y decía, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, ¿por qué?
por todo lo que yo soy, ¿verdad? Porque ofrendo, porque oro, porque ayuno y porque no soy como este publicano que no sé qué está haciendo por acá, ¿verdad? Muchas veces tenemos esa actitud, hermanos. La soberbia es la base de la ignorancia. Cuando usted cree saber mucho, es cuando usted está lleno de soberbia. Cuando usted cree poder dar consejo a todos, ¿verdad? Porque usted sabe de todo. Tenga cuidado, porque la soberbia es la base de la ignorancia. Tenga mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado como iglesia. Que nuestra iglesia esté presta a abrir la puerta de nuestro corazón al Señor y tener comunión diariamente con Él. Todos tenemos mucho el espíritu laudidense, hermanos, que no nos permite reconocer nuestro pecado y arrepentirnos ante Dios. Así podemos seguir siendo o viviendo con esa indiferencia, con esa tibieza, tranquilos y cómodos ante nuestra propia conciencia, acomodados con la sociedad que nos rodea. Tengamos cuidado, hermanos, de no refugiarnos en la neutralidad, siendo tibios. ¿Ok? Sino que si vamos a ser calientes, que seamos calientes, hermano. Si vamos a ser fríos, que seamos fríos, pero no en esa tibieza, no en esa indiferencia que tenía esta iglesia. El mensaje entonces, hermanos, de la iglesia de la Odisea para nosotros, una iglesia orgullosa, tibia e indiferente. Que nosotros como Iglesia Bíblica El Camino seamos una iglesia humilde, una iglesia con eficacia y una iglesia que esté siempre viendo por el prójimo, siempre impactando nuestra sociedad, nuestra comunidad, donde nosotros estamos. Un mensaje fuerte les había dicho desde el inicio, pero es lo que dice la Escritura y es lo que está en la palabra del Señor. Hermanos, yo creo que cada iglesia nos ha hablado algo y nos ha dicho algo a nuestro corazón. Así que, hermanos, el que tenga oídos, dice la Escritura, oiga lo que el Espíritu dice a tu corazón, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque también su palabra dice que aunque nosotros le seamos infiel, usted permanece fiel. Usted no puede negarse a sí mismo. Señor, queremos pedirle por nuestra iglesia, Señor. Queremos rogarle una bendición especial. Pero que nosotros no seamos una iglesia indiferente, Padre Santo, autosuficiente, que nos creamos por los años que tenemos, por los logros pasados, que nos creamos, Señor, algo en el cual te hemos dejado afuera, Señor. Si eso ha pasado, perdónenos, Padre Santo. Queremos abrir la puerta del corazón de la iglesia. Queremos abrir la puerta del corazón individual de cada miembro de la congregación. Queremos pedirle, Señor, perdón si nuestro orgullo nos ha ganado, Señor. Si siempre creemos que sabemos todo, que tenemos todas las respuestas, Señor, perdónenos, Padre Santo. Señor, bendiga a su iglesia y a sus miembros, Señor. Señor, que ese espíritu de la Odisea no esté en nosotros. Quisiéramos imitar más a la iglesia de Filadelfia, Señor. Quisiéramos más imitar a la iglesia de Esmirna, pero no queremos imitar a la iglesia de la Odisea, Padre. Ayúdenos, Señor, por favor, y bendíganos. Por Jesucristo oramos. Amén y amén.